Cuando pensamos en la crisis final de la República Romana, recordamos a Mario, a Sila, a Pompeyo, a César. Recordamos a los hombres que la empujaron hacia la guerra civil, la dictadura o el derrumbe. Pero entre todos ellos hubo otro personaje, menos famoso y mucho más silencioso, que estuvo presente en casi todas las grandes sacudidas de su tiempo: Metelo Pío. Luchó en la guerra social, tomó ciudades rebeldes, sobrevivió a la llegada al poder de Mario y Cinna, escapó de las matanzas políticas, se refugió en África para seguir fiel a Sila y terminó pasando años en Hispania combatiendo contra Sertorio. No fue un personaje ornamental. Fue un hombre de guerra, de poder y de resistencia. Uno de esos aristócratas que parecían hechos para sostener un mundo que empezaba a venirse abajo. Quizá ahí esté lo más interesante de su historia, porque Metelo Pío no fue un revolucionario ni un destructor del sistema, sino uno de los hombres que intentaron sostener una Roma que todavía quería obedecer al Senado, cuando ya estaba aprendiendo a obedecer a los generales. Para entender a Metelo Pío hay que empezar por su familia. Pocas familias representaban mejor la solidez de la aristocracia senatorial que los Cecilios Metelos. Los Metelos no eran patricios, pertenecían a la gens Caecilia, una gens plebeya. En la Roma de la media y tardía república, muchas grandes familias plebeyas habían dejado atrás desde hacía mucho cualquier posición secundaria y compartían el poder con las antiguas casas patricias dentro de la nobilitas dirigente. Los Cecilios Metelos eran precisamente uno de los ejemplos más claros de ese ascenso culminado. Una rama plebeya convertida desde hacía generaciones en una de las familias más poderosas, prestigiosas y conservadoras de Roma. Su dominio político venía de lejos. Desde el siglo III a.C., la rama de los Metelos había acumulado consulados, triunfos, mandos militares y enorme influencia dentro del Senado, hasta convertirse en una auténtica dinastía republicana. Para cuando nació nuestro personaje, pertenecer a esa casa significaba heredar no solo riqueza y contactos, sino también una tradición de autoridad pública casi abrumadora. En Roma, eso importaba enormemente. Cada generación estaba obligada a igualar o superar la gloria de la anterior. Entre esos antepasados destaca de forma especial Quinto Cecilio Metelo Macedónico, abuelo de Metelo Pío, vencedor de las falanges y conquistador de Macedonia. Después vendría su hijo, Quinto Cecilio Metelo Numídico, otro aristócrata de primer orden, identificado con la dignidad senatorial y con la defensa del sector más conservador de la República. Así que Metelo Pío nace en una línea familiar marcada por figuras de enorme peso político, militar y moral. Pero precisamente por eso, la caída de su padre fue tan grave. La política se había vuelto más agresiva, más amarga y más imprevisible. En ese clima, Metelo Numídico acabó marchando al exilio acosado por el tribuno Saturnino. Para cualquier familia aristocrática, aquello habría sido un golpe durísimo. Para los Metelos fue una herida política y moral de primer orden. Y para el joven Quinto Cecilio Metelo, aquella afrenta se convirtió en una misión personal. Fue entonces cuando empezó a construirse la imagen pública que lo acompañaría toda la vida. La tradición romana valoraba la pietas, es decir, el deber hacia los dioses, la patria y la familia. Metelo se distinguió por su empeño en lograr la rehabilitación de su padre y su regreso del exilio. A ojos de muchos romanos, aquel esfuerzo no era un simple gesto afectivo, sino la prueba de un carácter profundamente romano. De ahí nació el sobrenombre con el que pasaría a la historia: Pius. En Roma, defender el honor del padre era también defender la dignidad de la casa y la legitimidad de un mundo político entero. La primera gran escuela de Metelo no fue el Senado, sino la guerra social, uno de los conflictos más peligrosos que había afrontado Roma hasta entonces. Italia se alzó contra la República cuando muchos de sus aliados, cansados de aportar soldados y sangre sin acceder a la plena ciudadanía, decidieron enfrentarse por las armas al poder romano. Ya no se trataba de luchar contra un enemigo lejano, sino contra pueblos itálicos que conocían perfectamente la forma de combatir de Roma y podían disputarle el dominio de la propia península. Fue en ese escenario donde Metelo empezó a construir su prestigio militar.
Las fuentes lo sitúan primero combatiendo con éxito contra los marsos, uno de los pueblos más duros y combativos de toda la rebelión. Los marsos estaban en el corazón mismo del levantamiento, y vencerlos exigía mando, disciplina y sangre fría, en una guerra donde Roma todavía no tenía asegurada la victoria. Para Metelo, aquellos combates significaron el paso decisivo de heredero de una gran casa a comandante con crédito propio. Pero el episodio más fuerte de esta etapa llegó en el año 88. Tras cumplir en Roma con la inscripción de nuevos ciudadanos italianos, Metelo regresó al frente y recibió el mando en el sur, en una zona donde la guerra seguía siendo feroz. Desde allí llevó la campaña a Apulia, castigó el territorio enemigo y avanzó sobre Venusia, una plaza importante que seguía resistiendo. La toma de Venusia debió de ser uno de esos momentos en que la guerra social mostraba toda su dureza. Roma no estaba ampliando sus fronteras, estaba sofocando una rebelión dentro de Italia, entre ciudades y pueblos que hasta poco antes habían sido aliados suyos. Cuando la ciudad cayó, cayó también uno de los grandes nombres de la resistencia itálica, Quinto Popedio Silón, jefe Marcio y una de las figuras más destacadas de toda la rebelión. Aquella victoria dio a Metelo algo más que prestigio militar. Le dio la reputación de hombre capaz de imponerse en una guerra dura, contra enemigos serios y en uno de los momentos más críticos para Roma. Cuando terminó esta fase del conflicto, Metelo ya no era solo el hijo de Metelo Numídico, ni el aristócrata que había defendido el honor de su casa. Era también un veterano de Italia, un comandante que había combatido a los rebeldes más peligrosos de la península y había salido de aquella tormenta con su nombre reforzado. Y eso sería decisivo, porque la siguiente crisis no enfrentaría ya a Roma con sus aliados, sino a los propios romanos entre sí. Cuando estalló la lucha entre Mario y Sila, Roma ya no discutía solo nombres o magistraturas, discutía quién iba a mandar de verdad en la República y con qué apoyos. El bando de Mario y Cinna se apoyaba más en sectores hostiles, al dominio cerrado de la vieja aristocracia senatorial, y en hombres dispuestos a utilizar la asamblea, el tribunado y la presión política para romper el equilibrio tradicional. El de Sila, en cambio, se presentaba como defensor del Senado, de la autoridad de la nobilitas y del orden republicano entendido en clave aristocrática. Eran dos formas distintas de entender el poder en una Roma cada vez más violenta. Metelo Pío no dudó en qué lado colocarse. Por origen familiar, por alianzas y por cultura política, estaba con Sila y con el sector senatorial conservador. Tras la marcha de Sila a Oriente en el 87, Metelo recibió mando proconsular sobre el sur de Italia, con la misión de seguir la guerra contra los samnitas y sostener la posición del bando senatorial en una situación cada vez más inestable. Cuando los cónsules Cinna y Octavio rompieron entre sí y la situación derivó en guerra abierta, el Senado llamó a Metelo para intentar reforzar la resistencia senatorial. Él marchó hacia Roma y acampó en los montes albanos, donde se reunió con Gneo Octavio, que había abandonado la ciudad. Sus soldados incluso querían que Metelo asumiera el mando supremo en lugar de Octavio, señal de que contaba con autoridad militar real, y no meramente nominal. Pero el Senado le pidió que negociara, primero con los samnitas, y después con el propio Cinna. Durante esas conversaciones, Metelo llegó a reconocer a Cinna como cónsul legítimo, lo que muestra hasta qué punto la situación estaba deshecha, y hasta qué punto algunos senadores buscaban ya una salida pactada antes que una guerra total dentro de la ciudad. Pero esa salida fracasó. Cinna y Mario ocuparon Roma, y entonces llegó lo que Metelo seguramente temía: la oleada de ejecuciones y venganzas contra sus enemigos políticos. Metelo escapó de las purgas marianas porque no quedó atrapado dentro de Roma cuando el poder cayó en manos de Mario y Cinna. Al ver la ciudad perdida y comenzar las matanzas, decidió abandonar Italia y marchar a África. Allí empezó a reunir apoyos y tropas entre sus clientes, con la intención de mantenerse fiel a la causa sulana mientras esperaba el regreso de Sila desde Oriente. Esa huida no fue el final de su papel militar, sino una transición. En África actuó como gobernador de hecho, aunque el régimen de Cinna no reconociera su autoridad. Más tarde, cuando los marianos enviaron su propio gobernador, Metelo tuvo que retirarse de nuevo,
primero hacia Numidia y luego hacia Mauritania, antes de regresar al mundo itálico para unirse a la gran contraofensiva de Sila. Cuando Sila regresó y acabó imponiéndose en la guerra civil, Roma entró en una de las fases más sombrías de su historia republicana. La victoria del dictador no fue una simple restauración del orden, llegó acompañada de proscripciones, represalias, muerte y confiscaciones. Y, sin embargo, una vez aplastada la resistencia, hacía falta algo más que violencia para gobernar. Hacían falta hombres de prestigio, magistrados de gran nombre, figuras capaces de dar apariencia de estabilidad y continuidad a un régimen que había nacido de la sangre. Ahí es donde Metelo Pío adquiere toda su importancia. Fue cónsul junto al propio Sila, una señal inequívoca de confianza y de posición central dentro del nuevo sistema. Compartir el consulado con Sila significaba formar parte del núcleo mismo del poder en el momento en que la República estaba siendo reorganizada desde arriba, después de la guerra civil. Metelo aparecía así no solo como un superviviente del conflicto, sino como uno de los hombres recompensados por la victoria y llamados a dar solidez política al nuevo orden. A eso se sumaba otro elemento todavía más importante para su prestigio, su nombramiento como pontífice máximo, el cargo religioso más alto de Roma. No era simplemente un sacerdote principal, sino una figura central en la vida pública romana. Supervisaba el culto oficial, velaba por el calendario religioso, regulaba cuestiones sagradas y formaba parte de ese tejido invisible que unía religión, política y legitimidad en la República. Que Metelo ocupara esa dignidad reforzaba enormemente su imagen de aristócrata respetable, conservador y plenamente identificado con las estructuras más antiguas del poder romano. Metelo no era ya solo un noble competente, ni un veterano de campañas difíciles. Era uno de los pilares del orden surgido tras la victoria silana. Un hombre útil precisamente porque reunía varios rasgos muy valiosos: gran apellido, prestigio militar, respetabilidad aristocrática y una imagen de continuidad con las viejas virtudes republicanas. Fue precisamente entonces cuando surgió una amenaza que pondría a prueba de verdad a Metelo. No en el Senado, no en las ceremonias religiosas, no en la brillante fachada del régimen, sino lejos de Roma, en la periferia occidental del poder romano. En Hispania, un hombre derrotado políticamente, pero extraordinario como comandante, estaba construyendo una resistencia capaz de humillar al orden silano durante años. Su nombre era Quinto Sertorio. Y para enfrentarse a él, Roma iba a necesitar algo más que prestigio. Iba a necesitar resistencia, experiencia y una voluntad de hierro. La guerra contra Sertorio fue el gran desafío de la madurez de Metelo Pío, la campaña que da verdadero cuerpo épico a su biografía. Sertorio no era un enemigo cualquiera, era un romano. Había servido con brillantez, conocía a fondo las formas de combatir de la República y poseía una combinación peligrosísima de talento militar, flexibilidad política y carisma personal. Derrotado en el juego de poder itálico tras la victoria de Sila, había encontrado en Hispania el espacio para construir una alternativa. Allí no se limitó a resistir, levantó una estructura de poder, atrajo apoyos, creó lealtades y se convirtió en un líder temible. Enviar a Metelo contra él parecía, sobre el papel, una decisión lógica. Si alguien podía encarnar la autoridad del régimen en una guerra larga y difícil, era aquel aristócrata veterano, disciplinado, prestigioso y poco dado a la improvisación irresponsable. Pero Hispania no era un teatro de operaciones sencillo. Era una tierra vasta, quebrada, dura, con distancias enormes, ciudades de fidelidad incierta, aliados cambiantes y una geografía que favorecía a quien supiera moverse con rapidez y conocer el terreno, y Sertorio entendió perfectamente cómo convertir todo eso en una ventaja. Metelo se encontró así ante una guerra de desgaste, frustrante y profundamente incómoda. En Hispania, el enemigo podía desvanecerse entre montañas, rehacer alianzas locales, encender una región y apagar otra, convertir cada avance romano en una carrera agotadora. Las columnas marchaban entre tierras inciertas, las comunicaciones eran inseguras,
Los suministros exigían protección constante y el prestigio de Roma quedaba sometido al desgaste cotidiano de una lucha interminable. Y sin embargo, precisamente ahí se ve la verdadera consistencia de Metelo Pío. Aguantó, combatió, adaptó su acción dentro de los límites de su estilo y de su época. Sufrió reveses, encontró enormes dificultades y comprobó que Sertorio era uno de los rivales más serios a los que podía enfrentarse un comandante romano, pero no cedió. Sertorio poseía sin duda un brillo táctico y una elasticidad extraordinarios. Metelo representaba otra cosa: la solidez, la tenacidad, la capacidad de seguir en pie cuando la guerra dejaba de ofrecer gloria inmediata. Pero la campaña se alargó. Sertorio seguía libre, peligroso, influyente, y eso implicaba una conclusión inquietante para el Senado. Metelo, por competente que fuese, no bastaba por sí solo para cerrar el conflicto. La guerra iba a necesitar un segundo gran nombre, uno más joven y más ambicioso. Así entraría en escena Pompeyo. La guerra contra Sertorio se había alargado más de lo que Roma esperaba. Hacía falta enviar más fuerzas y dar a la campaña un nuevo impulso. Por eso, en el año 77, Pompeyo recibió un mando extraordinario y marchó hacia Hispania con un ejército propio. Su llegada mostraba hasta qué punto la situación se había vuelto seria. Sertorio no era ya un fugitivo incómodo, sino el jefe de una resistencia capaz de obligar a Roma a redoblar su esfuerzo militar. A partir de ese momento, la guerra cambió de escala. Sertorio ya no tenía delante a un solo ejército consular, sino a dos comandantes romanos operando en teatros distintos, pero con un objetivo común: cercarlo, desgastarlo y privarlo de apoyos. La campaña se volvió más amplia, más compleja y más dura. Pompeyo entró en la península con la ambición de lograr una victoria rápida, pero pronto descubrió que estaba enfrentándose a un enemigo muy distinto de los habituales. La situación se volvió especialmente tensa en los años 76 y 75. Pompeyo sufrió dificultades serias, tanto en combate como en el abastecimiento de sus tropas, y en varios momentos quedó claro que la campaña no sería ni breve ni fácil. Mientras Pompeyo intentaba abrirse camino, Metelo siguió operando por su parte y obtuvo éxitos importantes contra las fuerzas sertorianas. Uno de los más señalados fue la derrota y muerte de Hirtuleio, uno de los principales subordinados de Sertorio, en una acción que debilitó seriamente la capacidad ofensiva del bando rebelde. Aún así, la guerra en Hispania seguía consumiendo hombres, dinero y paciencia. Las ciudades cambiaban de manos o de fidelidad, las marchas eran largas, las noticias confusas, y el prestigio de Roma seguía sometido a la prueba de una guerra sin desenlace claro. Pompeyo y Metelo fueron cerrando poco a poco el espacio de maniobra de Sertorio, pero no mediante un gran golpe final, sino a través de una presión constante, de victorias parciales y del agotamiento progresivo del enemigo. Con el paso del tiempo, el problema principal para Sertorio dejó de ser solo Roma y pasó a estar también dentro de su propio bando. Las tensiones internas crecieron. Algunos de sus seguidores, especialmente entre la nobleza romana exiliada que lo acompañaba, empezaron a desconfiar de él, a cansarse de la guerra interminable o a temer que su liderazgo personal no dejara espacio para sus propias ambiciones. El final llegó el año 72. Sertorio fue asesinado en un banquete organizado por su lugarteniente Perpena. Con su muerte, la guerra perdió de golpe a la figura que le daba cohesión, prestigio y dirección estratégica. Perpena intentó ocupar su lugar, aunque sin su talento ni su autoridad, y fue finalmente derrotado por Pompeyo. Así terminó una guerra larga, áspera y profundamente incómoda para Roma. No con la rendición solemne de un gran enemigo extranjero, sino con el derrumbe interno de una resistencia romana en suelo hispano. Con la guerra de Hispania finalmente terminada, Metelo Pío pudo regresar a Italia como uno de los vencedores de uno de los conflictos más largos y problemáticos de su tiempo. Había sobrevivido a la guerra social, a la crisis entre Mario y Sila, al dominio mariano, al exilio africano y a la larga resistencia de Sertorio. Su regreso, por tanto, no era el de un simple general victorioso, sino el de un hombre que había atravesado casi todas las tormentas de su generación.
En el año 71, Metelo celebró el triunfo por la victoria en Hispania, compartiéndolo con Pompeyo. Roma reconocía oficialmente el final de la guerra sertoriana y honraba a los dos comandantes que habían contribuido a cerrarla. Pero también dejaba entrever el contraste entre ambos. Pompeyo era todavía un hombre en ascenso, joven, ambicioso y destinado a seguir ganando protagonismo. Metelo, en cambio, aparecía ya como un veterano prestigioso, una figura consolidada del orden senatorial, más asociada a la solidez y a la continuidad que al futuro explosivo de la política romana. Después de ese triunfo, la vida de Metelo entró en una fase menos épica, pero no por ello irrelevante. Seguía siendo una figura de enorme peso dentro de la aristocracia romana y conservaba el prestigio acumulado durante décadas. En una Roma donde el prestigio familiar, la memoria pública y la dignidad religiosa seguían teniendo enorme importancia, Metelo continuaba siendo un nombre de primer orden. Pertenecía a un mundo que todavía creía en el valor estabilizador del Senado, en la centralidad de la nobilitas y en la fuerza de las antiguas jerarquías republicanas. Pero mientras Metelo envejecía, la política romana seguía moviéndose hacia otra dirección. Nuevos nombres ganaban espacio, nuevas ambiciones desbordaban los viejos equilibrios, y la república avanzaba hacia una fase aún más agresiva e imprevisible. Metelo murió en el año 63. Tras su muerte, el cargo de pontífice máximo pasó a Julio César. De algún modo, el relevo resume bien el cambio de época. Metelo representaba una aristocracia tradicional, poderosa, religiosa y senatorial. César representaría un tipo de liderazgo mucho más personal, arriesgado y transformador. Entre uno y otro, no solo cambia un hombre, cambia también el tono de la república. La vida de Metelo Pío recorre una de las grandes transiciones de la historia romana. Fue el hijo que defendió el honor de su familia, el noble que se curtió en la guerra social, el aliado firme del bando silano y el veterano que sostuvo en Hispania una campaña larga y durísima contra Sertorio. Venció, recibió honores y dejó huella. Su figura encarna como pocos a esa aristocracia senatorial que aún creía poder sostener la república mediante prestigio familiar, autoridad política, religión pública y experiencia militar. Su mundo seguía en pie, pero cada vez necesitaba más violencia, más generales y más soluciones extraordinarias para sobrevivir. Fue uno de los últimos grandes hombres de una república aristocrática que empezaba a quedarse atrás, y precisamente por eso su historia importa, porque en ella no solo vemos la carrera de un noble romano, sino el esfuerzo de todo un sistema por resistir antes de que llegaran tiempos todavía más duros. Si te interesa la historia de Roma contada con rigor y emoción, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo episodio.